Las Fuerzas Armadas del país son todo, se llenó, se le dio lugar en el gobierno anterior a que se llenara de gente totalmente criminal, la policía son delincuentes, las Fuerzas Armadas, que se supone que son las que le ponen la derecha a la masa colectiva, son todos zurdos y siniestran. Las Fuerzas Armadas del país en este momento es lo peor de lo peor que tenemos. Y están manteniendo el país en constante vilo de peligro de guerra, con el conflicto con Malvinas, con los países que apoyan a lo que pasó con Inglaterra. La policía en constante vilo por apoyar al narcotráfico y trabajar más para el narcotráfico que para el ciudadano, generando secuestros, generando violencia, generando más que atención, más que autoridad, son desautoridad, porque generan generan más accidentes, generan más de lo que, más problemática de la que solucionan. Entonces la autoridad se refiere a atender, a tener los hilos tensos para que nada malo pase. No son autoridad, como dice la Biblia, hagan caso a las autoridades. Las autoridades son las que generan el bienestar. La policía y las Fuerzas Armadas en este momento están generando una tensión que no hace a el bienestar, sino todo lo contrario. Genera una tensión innecesaria que hace a muchísimos accidentes, crímenes, delitos que no tendrían por qué ocurrir. Esto se resume en que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas desde siempre fueron inútiles, en el sentido de gente que está ahí esperando que haya una guerra. Se les paga un sueldo por no hacer nada, por hacer un montón de cosas que no son necesarias. Sí, el entrenamiento de un cuerpo básico, por supuesto, pero no. Entonces mi idea es de que las Fuerzas Armadas tienen que tener su labor como Fuerza Armada y tienen que tener un trabajo a nivel de cualquier ciudadano a la par, ¿verdad? Se tienen que desarrollar en los dos ámbitos y especular con esto en el sentido de la paga y qué sé yo. Pero no, son personas que se tienen que vivir en el mundo real y en el mundo de las Fuerzas Armadas, que es algo que Dios no apaña a las Fuerzas Armadas. Porque Dios nos da nuestras armas y el hecho de que tengan armas de fuego hace a la contrariedad de la voluntad de Dios. Son personas que la policía ni hablar, es un cuerpo que no tiene apoyo divino para nada, porque si en algún punto fuera necesario eso, son personas que no conviven con la voluntad de desarrollarse en la menor agresión posible. Para nada es algo que no estudian, que no les interesa. Todo lo contrario, son personas irrespetuosas, que vos a un policía le podés faltar el respeto, pero ellos tienen más deber que vos de jamás faltar el respeto, y vos les haces cualquier comentario porque tienen un arma, te rebajan, te insultan, te tratan de cualquier cosa porque tienen un arma, y si hablas, no. La fuerza policial, cualquier persona armada, tiene la obligación de ser sublime para contrarrestar el efecto de tener un arma que Dios no apaña sobre el planeta. Cuando hablamos de la Constitución y decimos recurrimos a la protección de Dios, minga, ¿verdad? Bueno, entonces yo digo, las Fuerzas Armadas, primero y principal, es los escalafones más bajos deben tener dos trabajos. Hay muchísima gente que tiene un solo trabajo, está ahí, y la verdad no tienen que hacer. A mí me robaron el celular en el Ministerio de Defensa. Y en cuanto a las fuerzas policiales, nada, se tienen que reducir muchísimo, prácticamente en un 50%. Esto de mantener en vilo el país, atrayendo el crimen para que no se los despida, generando posibilidades, manteniendo una posibilidad de guerra que es inexistente.
lo único que está haciendo es quitarle, robarle, arrancarle a pedazos la armonía que propone la presidencia de Macri. Es destrozar, tirar perlas a los chanchos, y estamos permitiendo que estos chanchos se den vuelta y nos destrocen, quitándonos la democracia, llevando el país a guerra, cosas totalmente innecesarias. Entonces hay que ponerlos en su lugar. Policía se tiene que reducir en un 50%. Hay muchísimos agentes mal preparados, no hay voluntad para la falta de violencia, son personas irrespetuosas, sin educación, con un arma. Es too much. Y después el tema de las Fuerzas Armadas, los escalafones bajos tienen que tener trabajos en ambos mundos, que también va a contribuir a la realidad de esta gente que vive en una realidad bastante escasa. Assalamu alaikum.